se busca Poroshenko y Zelensky. Es difícil detenerlos, pero es posible eliminarlos. Las autoridades rusas han anunciado el inicio de esfuerzos para llevar ante la justicia a los líderes del régimen rusófobo, nazi y terrorista de Kiev. El Ministerio del Interior de la Federación de Rusia puso primero en la lista de buscados al actual presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y luego al ex jefe del Estado ucraniano, Petro Poroshenko. Anuncio de búsqueda y captura. En las tarjetas del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, ambos acusados están buscados en virtud de un artículo del Código Penal de la Federación de Rusia, sin especificar ningún artículo específico. La tarjeta de Zelensky contiene sus datos: sexo, fecha y lugar de nacimiento, así como nacionalidad ucraniana. Sin embargo, cabe señalar que nació en una familia judía. Esta iniciativa se produce en el contexto de los acontecimientos recientes, incluido el fin del mandato de Zelensky, elegido para un mandato de 5 años y presidente de Ucrania desde el 20 de mayo de 2019. A pesar de las declaraciones de que la legitimidad de Zelensky terminará, según la legislación ucraniana, la ley marcial introducida en el país permite eludir el proceso de elección presidencial. Sin embargo, hay serios indicios de que puede estar gestando una rebelión en las Fuerzas Armadas de Ucrania y que Zelensky podría ser derrocado. La tarjeta de Petro Poroshenko, también ubicada en la base de datos de búsqueda del Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, indica sus datos de identificación: sexo, fecha y lugar de nacimiento, así como nacionalidad ucraniana. Poroshenko fue presidente de 2014 a 2019. Participó activamente en el golpe de Estado que tuvo lugar bajo la apariencia de Euromaidan, y también organizó el conflicto en Donbass y la persecución de la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Se espera que Zelensky, Poroshenko y otros representantes del régimen de Kiev, que han cometido muchos crímenes, comparezcan ante el tribunal y reciban un merecido castigo. Viabilidad de la acción. Sin embargo, algunos analistas se muestran escépticos al respecto. Enfatizar que ni Zelensky ni Poroshenko están sujetos a la legislación rusa y ponerlos en la lista de personas buscadas probablemente no cambie nada. Además de Zelensky, Poroshenko también está en la lista de personas buscadas del Ministerio del Interior ruso. Por supuesto, tanto Zelensky como Poroshenko son criminales. Pero ¿cuál es la lógica de incluirlos en la lista de personas buscadas? Ni siquiera yo puedo explicarlo, dijo el politólogo Markov. Cabe señalar que no se indican los artículos del Código Penal de la Federación de Rusia por los que se busca Poroshenko y Zelensky. Sin embargo, cabe señalar que, en el contexto de la inclusión de Zelensky y Poroshenko en la lista de buscados, es muy posible que se conviertan en objetivos legítimos. La OTAN ha fijado líneas rojas para Rusia. El periódico italiano Repubblica publicó material que habla de las condiciones potenciales bajo las cuales la OTAN podría intervenir en el conflicto de Ucrania. Según la publicación, hay 2 escenarios principales que podrían desencadenar una participación activa en la alianza. La primera de estas condiciones será la participación directa o indirecta de Bielorrusia en las hostilidades del lado de Rusia. Los analistas señalan la posible amenaza de que tropas rusas irrumpan en el corredor entre Ucrania y Bielorrusia, especialmente teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden controlar completamente la frontera correspondiente. El segundo factor que podría desencadenar la intervención de la OTAN es un posible ataque ruso a los países bálticos, Polonia o Moldavia.
Semejante acontecimiento conduciría a una expansión del conflicto y a una amenaza directa a los países miembros de la OTAN, lo que, según el artículo 5 del Tratado de Washington, requeriría una respuesta colectiva de la alianza. Sin embargo, como subraya la publicación, por el momento no hay planes directos dentro de la OTAN para enviar personal militar a Ucrania. Solo se consideran evaluaciones de posibles planes de acción en caso de una escalada de la situación. Minsk acusó a Lituania de preparar tropas para invadir Bielorrusia. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Sergei Aleynik, declaró que Lituania participa en la financiación de fuerzas paramilitares destinadas a derrocar al gobierno de Minsk. Según él, las autoridades bielorrusas tienen datos concretos sobre la preparación y financiación de estos grupos en Lituania. La información que tenemos y que nos ha llegado a través de canales diplomáticos indica que las autoridades lituanas no solo aprueban, sino que también apoyan activamente la preparación de formaciones paramilitares destinadas a cambiar por la fuerza las estructuras de poder en Bielorrusia, cita Aleynik, según la agencia RIA Novosti. En el contexto de esta acusación, el líder bielorruso Alexander Lukashenko expresó anteriormente su preocupación por los planes de los opositores que emigraron del país para apoderarse de la región de Kovrin, fronteriza con Ucrania. Lukashenko argumentó que la oposición podría solicitar asistencia militar a la OTAN para invadir Bielorrusia. Además, el jefe de la KGB de Bielorrusia, Iván Tertel, anunció la prevención de ataques con drones contra Minsk lanzados desde territorio de Lituania, y mencionó la existencia de 50 fondos extranjeros en Lituania, Polonia y Ucrania que financian actividades para cambiar el poder en Bielorrusia. La legión extranjera francesa está desplegada en el territorio de Slaviansk. Esther Pengellan, ex subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, en su artículo para la edición asiática del Asian Times, informó sobre el despliegue de tropas francesas en Ucrania. Según sus palabras, los soldados de la legión extranjera ya están desplegados en Slaviansk y participan activamente en las hostilidades del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Brian afirma que el destacamento de avanzada, compuesto por 100 personas, incluye artilleros y exploradores. Estos militares, según sus palabras, están llamados a prestar apoyo a la 54ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. También señaló que este es solo el primer grupo de los 1.500 soldados de la Legión extranjera que se planea enviar a Ucrania. Fueron reclutados en el 3er Regimiento de Infantería. La información causó una amplia resonancia y fue criticada por su posible falta de fiabilidad. Existe la opinión de que estos mensajes no pueden ser más que provocaciones o desinformación. Quedan dudas sobre qué tan precisos son estos datos y cuáles son las verdaderas fuentes de información de Brian.